que era concejal en la ciudad de Barranquera. Recién le dije al hermano que fui misionero en Barranquera, fui presidente de Rama en el año 78. Así que contento de que escuchamos charlar. Con respecto a la pregunta, los costos personales o familiares, ¿no? Que a veces uno tiene que no dejar, pero sí que es compartir el tiempo, ¿no? con la política, porque hay días que son tranquilos y hay días que son bastante exigentes. En mi caso, como dijo Gabriel, en su momento se decidió empezar con la formación de un nuevo partido político, de cero, desde ir al juzgado a preguntar si se podía, empezar a leer las leyes y hacer la carta orgánica y la declaración de principios y todo lo que eran los requerimientos de ley. Yo quiero agradecer que tuve el apoyo de mi familia, si no, no lo hubiera podido hacer. Si no hubiera tenido el apoyo de mi esposa y mis hijos, que aún al día de hoy me siguen acompañando, creo que no lo hubiera podido hacer, o me hubiera costado mucho más tiempo. Hay un costo económico también, de viajes, a lo mejor no es tanto el gasto, sino el tiempo que uno deja de trabajar. Pero el que le gusta trabajar en política, porque tiene el deseo de ser a lo mejor no es político, pero sí un trabajador social de alguna manera, ¿no? Y yo estoy contento de estar acá. Cuando empecé a tener comunicación con el Grupo Roble, yo quería hacer esto, yo no sabía nada del Grupo Roble. Yo quería hacerlo allá en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Incentivar a los hermanos a trabajar en política. Con la visión de que la Iglesia pudiera tener mayor influencia en la comunidad y en la sociedad. Por suerte, en Tierra del Fuego la Iglesia es bien conocida. Hay personas, maestros de la escuela, profesores, funcionarios, hay gente que está trabajando en política. Así que yo quería más, ¿no? Espero que en la próxima elección haya más miembros de la Iglesia, en los consejos municipales y en la legislatura o en cargo de ministros, porque hay hermanos que están preparados y preparándose para eso. Tony, vos nos has comentado que a veces vas a los estadios durante los partidos con tu hija. ¿Está bien si me paro? Por favor. Bueno, la verdad no quiero dejar pasar la impresión que tuve recién con la visita de la vicepresidenta de la Nación. Y lo digo desde este lugar, de este casi veterano, porque soy miembro de la Iglesia de Jesucristo desde chico. Y cuando yo era chico, entender que una vicepresidenta de la Nación pueda juntarse con un grupo de hermanos y transmitir valores que compartimos todos nosotros, hubiese sido impensado. Y que tenga registro realmente de qué es lo que hacemos, qué trascendencia tiene la Iglesia en este país, qué trascendencia tiene a nivel mundial. Pero todo se puede hacer con esas dos cosas que le aconsejo a los jóvenes, que es tener fe y determinación en muchas cosas. Hay dos cosas, ¿no?, que venía pensando que a lo mejor se puede compartir para entender un poco cómo uno puede participar en política y siempre tener la mira puesta en no abandonar los valores que uno tiene. Y la primera cosa me pasó hace poco. Me convocaron a una reunión en Casa de Gobierno, ¿no?, para hablar sobre violencia en general, la cuestión de los piquetes y cuestiones vinculadas con la violencia en el deporte, y de repente me quedé solo en un aula, en un saloncito de la Casa de Gobierno, y me pregunté qué estaba haciendo yo en ese lugar, ¿no? O sea, cómo había sido el trayecto mío
en todos los años de mi vida para estar en ese momento hablando sobre la violencia que existe en el país, sobre mafias, sobre, ¿no? O sea, qué había pasado desde el chico o el joven que se bautizó en la iglesia, que después fue a la misión, que después formó su familia, que terminó sus estudios en la universidad. O sea, ¿cuál era el motivo por el que tenía que estar en ese lugar y en ese momento, ¿no? Y nosotros, que sabemos cómo son estas cuestiones, tienen que ser para cumplir con un propósito, para cumplir con una misión, que son al azar. No es que lleguemos a un lugar porque sí, ¿no? Sino porque tenemos que precisamente tener esa fe y esa determinación para cuando uno está en un lugar que puede hacer alguna diferencia, hacerla. Y otra cosa que me llamó mucho la atención y que por algunas sensaciones del corazón, del espíritu, me llegaron mucho, fue un primer encuentro que tuvimos en un salón. Tal vez hayas estado vos y no nos vimos, funcionarios de la provincia de Buenos Aires, con la gobernadora y con el presidente. Y cuando hablo esto no estoy hablando de política, porque es más, vos sabés que no soy un militante del partido de gobierno, por el contrario, he sido un opositor en ideas al gobierno de Macri. Pero había una reunión, se mostró un video sobre la actividad de la gobernadora y le dieron la palabra al presidente. Y el presidente, a todo el grupo de funcionarios que estaban ahí, nos dijo, con sus palabras, algo así como: hay que trabajar muchas horas en esto, pero no hay que olvidar que hay que dedicar el tiempo para volver a casa y compartirlo con la familia. Porque, dijo el presidente, ¿de qué nos serviría hacer algo, tener éxito y no poder ir después a casa y compartirlo con la familia? Y la verdad que fue una visión que me llegó bastante, porque se trata de hacer lo que hay que hacer lo que uno aprendió durante años y no doblarse, pero también hacerlo pensando en los nuestros, en el nombre que llevamos, la mayoría de los que somos miembros de la iglesia y estamos haciendo un compromiso político. Hemos hecho compromisos aún más grandes, de tener buena conducta, de tener buen comportamiento. Y ese también es un norte que nos tiene que orientar en la actividad política o en la actividad política. Gracias, Tony. Repito que ustedes van a tener la posibilidad de hacer preguntas, pero quiero cubrir el abanico de temas que habíamos planteado al inicio y después ustedes pueden reformular sus preguntas. Pero les quiero preguntar a Marcela y a Juan Carlos. La vicepresidenta habló algo de tener una visión realista de del estado de las cosas, tanto del contexto en el que nos toca actuar, como creo también nuestro propio estado personal. A veces me parece, de nuevo una opinión personal, que los miembros de la Iglesia, conscientes de los valores que portamos y de la misión que nos ha dado el Señor, que entre las muchas maneras se puede formular como la preparación del mundo para el establecimiento de Sion, pensamos que solo por eso, por haber recibido esa comisión y por tener esos valores, las posibilidades se van a dar, van a caer a nuestros pies. Sin embargo, uno tiene que estar preparado. Ustedes son dos ejemplos de preparación, en este caso intelectual. Y me gustaría que hablaran un poquito sobre qué los motivó a prepararse, sobre todo en el caso de Marcela, siendo que no es tu trayectoria la habitual en muchas hermanas, o por lo menos quizás ahora es más habitual que antes, pero sobre la importancia, hagan un comentario sobre la importancia de la preparación intelectual. Yo empecé a estudiar casada, con mis dos hijos más grandes pequeños, y mi marido también estaba estudiando. Y me motivó porque había empezado a dar clases particulares para hijos de amigas y después vecinos del barrio, y les preguntaba a los chicos, ¿cuántos chicos se llevaron matemática? Y de los 35, 30. Y digo, ¿y qué hacen en la escuela con este tema? No, nada, nos dicen que somos unos burros y listo. Y trabajaba con ellos un rato y un par de horas más adelante, a lo largo de 1 o 2 semanas, terminaban dando bien la materia. Entonces mi preocupación era, ¿qué pasa con un docente que puede tener 30 chicos desaprobados y que no se siente responsable de esto?
¿dónde tendríamos que influir, pensaba yo, en mi lugar de madre de niños pequeños, como para que cuando mis hijos lleguen a la escuela, los profesores tengan la cabeza un poco diferente, ¿no? Digo, perdonen la soberbia, desde el lugar de madre lo pensaba. Entonces empecé, cuando se inauguró la universidad en Quilmes, empecé a ver si había alguna carrera que me permitiría a mí insertarme, yo pensaba en el nivel terciario, para formar a los nuevos profesores o a los nuevos maestros, a ver si podíamos, con la visión que teníamos de la iglesia, más las cosas que pudiera darme una carrera universitaria, poder tener algún tipo de influencia. Yo decía, bueno, si consigo que uno cambie el formato, estaría re feliz de la vida. Y mientras estaba cursando, nos ofrecieron un curso extracurricular que se hacía los sábados a la mañana, que duraba un año, que no servía para nada, que era empezar a trabajar con computadoras y la didáctica de las computadoras cuando todavía no había Windows. Obviamente mis compañeros se rieron y no lo hicieron. mi marido estaba trabajando en Neuquén en esa época y yo me iba los sábados a la mañana a cursar eso que no servía para nada. Y al poco tiempo, cuando vinieron las primeras capacitaciones ministeriales para llevar las computadoras a la escuela, estaba ahí en primera fila trabajando estas cosas. Y el haber podido empezar a trabajar desde la didáctica de la informática nos permitió cambiar el modelo de educación o de enseñanza de muchos docentes, que era lo que yo me había propuesto casi locamente cuando había empezado a estudiar y estaba en la mitad de la carrera. Así que me llevó a terminar la carrera con muchas ganas y me quedé inserta en el área de nuevas tecnologías. Pero yo lo que quiero decir es que uno puede llegar al estudio universitario y puede obtener buenas notas. De hecho, con mucho sacrificio, yo siempre me mantuve activa en la iglesia, tenía seminario diario, me quedaba el seminario diario y después de tener un día de actividad completa, hasta la noche que volvía de la universidad muy tarde. Pero no es lo que la profesión nos da a uno, sino lo que la iglesia nos ayuda a ponerle a la profesión. En este momento, cuando yo tengo que organizar una actividad o tengo que hacer una reunión con la gente que está a mi cargo, lo que tengo en la cabeza es el modelo de planificación que me dio la iglesia. Poner objetivos, trazar metas, monitorearlas, evaluarlas, ver qué salió mal, corregirlo, hacer un seguimiento. Digo, estas cosas las enseñan en la iglesia. Las hemos aprendido en el curso de desarrollo de maestros, al poder escuchar y pensar que vamos a hacer cosas en función de las necesidades del otro y no de las propias. Hemos aprendido a delegar en el caso de ser necesario, en cualquiera de las organizaciones de la iglesia que podemos tener. Así que yo creo que me llevé mucho de eso, que está tan metido dentro mío que no me doy cuenta dónde termina una cosa y empieza la otra. Pero